Evolución histórica de la contabilidad en el mundo. La contabilidad es aquella que comprende el estudio de la evolución de técnicas contables, la organización y asimismo las técnicas de gestión. También el control empresarial. La contabilidad no solo nos quiere hablar sobre el estudio, y además de eso se encarga de no dejar a un lado la enseñanza contable. La contabilidad viene desde tiempo atrás, llegando a unas conclusiones, las cuales son que el estudio se encarga de regirnos como uno de los sistemas más eficaces para llegar a ser una información clara sobre el tema financiero de una producción o de la empresa. En este tiempo de la evolución del contador tiene unas etapas que son muy marcadas, las cuales fueron de gran importancia para la creación de esta misma. En esta encontramos la contabilidad en la prehistoria, la contabilidad de la edad antigua y la contabilidad en la edad media. En ese mismo orden, hablando sobre el tema prehistórico, esta nos dice que aparece de Cromañón hace 45.000 años y aparecen como sociedades nómadas. Dentro de este círculo nos habla que Oppenheim creó un tipo dual del sistema contable que llegó a ser vista por la arqueología, es decir, ellos lo regían y lo miraban de cerca, en los cuales se realizaron hallazgos desde textos contables vistos por la ciudad de Uruk, en el cual esta fue sumada por el descubrimiento de todos los registros contables y las notas. Con estos acontecimientos se llegaron a cabo sobre unas conclusiones, de los cuales fueron las siguientes. Primero que todo nos habla que la contabilidad existió hace miles de años, antes de que existiera la escritura. Segunda conclusión, la contabilidad se convirtió en el motor de creación que fue impulsada por la escritura. La contabilidad en la edad antigua. Esta nos dice que fueron una de las primeras civilizaciones que surgieron en la tierra y se basaron en la manera de dejar constancia sobre distintos hechos diarios aritméticos, es decir, ellos iban analizando la contabilidad a su manera diariamente sobre lo que ellos hacían diariamente. En esta época también nos muestra que surgen las escuelas de práctica y la contabilidad deja de ser un oficio y se convierte en una profesión que se dio entre el periodo 470 al 1458. Con esto se crea una nueva orientación hacia la contabilidad, ya que con esto se mejoraron las prácticas contables y con esto mismo se dio apertura a la partida doble. La Edad Media, como la contabilidad, está dividida en tres partes y esta comprende de los periodos romántico, la Edad Media y el Renacimiento. Asimismo, esta nos muestra que va desde 476 hasta el periodo 1453. En estos tipos de periodos se evidenciaron muchos tipos de economía a nivel mundial, los cuales trajeron consigo las modificaciones de la práctica contable, pero lo curioso en este caso es que a pesar de todas las modificaciones, por así decirlo, que se presentaron en la contabilidad, esta nunca se acabó y nunca por así decirlo perdió su demanda. Por ese mismo tema es que se dice que la contabilidad a nivel presente es una ciencia que nunca será acabada, porque el dinero y el comercio es algo de lo que más se mueve en el mundo y de lo que más necesitamos diariamente. A continuación, en el periodo romántico, el comercio siguió constante, pero se presentó una debilidad muy lentamente en este periodo de iniciación sobre el feudalismo, que el comercio no dejó de ser una práctica común. Al contrario, esta siguió siendo utilizada. Se incrementó muchísimo el comercio desde el puerto de Marsella, que era la principal entrada de mercancías, las cuales les traían desde Siria y Egipto, que eran las encargadas de abastecer las necesidades de Europa. La Edad Media nos mostraba que desde siglos atrás esta se encontraba en plena época feudal. La práctica contable era llevada por comerciantes nómadas y fue así como desde los principios de los siglos Europa sufrió un cambio fundamental en la estructura económica, haciendo ver que la contabilidad llevada por los nómadas
y los monjes y el feudal fuera poco a poco más perfecta. La actividad contable fue creada por el hombre para organizar, sistematizar y llevar un control sobre sus actividades de todo tipo, pero lo más importante, fue creada para suplir las necesidades básicas, creando sistemas o estrategias de comercio para tener un urge económico. La contabilidad se expandió por todo el mundo, supliendo las necesidades de cada nación. En Estados Unidos, el surgimiento de la globalización presenta nuevos retos para todas las empresas. Todo nace con la necesidad de control y buen manejo de todas nuestras operaciones financieras. Esta necesidad va mucho más atrás. La contabilidad tiene una evolución gigante e histórica, ya que se usa hace más de 2000 años. La contabilidad en Estados Unidos comienza con la división del trabajo, la inversión de la escritura y la necesidad de la utilización de una medida de valor que pudiera controlar todos los movimientos de la economía del mundo. Estados Unidos es una de las potencias económicas más grandes del mundo, controlando mercados financieros en todos los países. La contabilidad solo se puede justificar si logra servir el propósito de proveer información útil para la toma de decisiones. Además, Estados Unidos tiene más de 100 años evaluando la contabilidad general, basándose en teorías contables de grandes exponentes y pensadores de la economía, utilizando teorías como la partida doble, donde se registraban las operaciones anotando dos partidas contrapuestas que las constituye Lucas Paciolo. Propone un sistema universal de la contabilidad por su claridad y aplicación en todas las economías. La primera gran escuela de comercio que enseñó contabilidad como una técnica académica surge en 1881. Unos años más tarde, New York otorga el reconocimiento legal de la profesión. Entre los siglos VII y XII, en Europa Central, por mandato de los señores feudales, los libros de contabilidad eran llevados a escribanos, donde las ciudades de Venecia, Génova y Florencia fueron durante esta época el epicentro del comercio y la industria, constituyéndose en las pioneras de la contabilidad de la partida doble. En toda Europa, el auge político del liberalismo dio como resultado la expansión del proceso económico conocido como la Revolución Industrial. Fue a partir de esa época que la contabilidad comienza a sufrir grandes transformaciones. Así tenemos al primer teorizante formal de las cuentas, Edmond de Grange, que distinguió dos clases de cuentas llamadas deudores y acreedores. Su teoría se conoce con el nombre de las cuentas efectivo, mercancía, instrumentos negociables, instrumentos pagados y pérdidas de ganancia. El surgimiento de investigadores contables en busca de una teoría no tiene resultados unánimes. Se presentan diferentes teorías contables como teoría de la personificación, teoría jurídica, teoría de la contabilidad pura y teoría administrativa. Para Europa, la contabilidad tuvo unos grandes cambios por la globalización y al día de hoy se da gracias a la calidad y a la productividad de la economía, ya que esto ayudó a la expansión en otros países para un mismo lenguaje. Tenemos unas características en América Latina, como lo es extensión de los principios de la partida doble, y estos se difunden por toda Europa, teniendo un progresivo perfeccionalismo en la misma. Concepto de resultado periódico y de evaluación de inventarios. Etapa prolongada pero no fructífera. En Argentina, los estados contables financieros, llamados también de publicación en el ámbito de la República Argentina, requieren para su elaboración normas contables, las que pueden ser clasificadas atendiendo su alcance, normas contables profesionales o normas contables legales.
En Colombia, amerita una seria revisión y reflexión a efectos de comprender los criterios que se deben tener en cuenta para su adecuada implementación, lo que exige absoluta claridad frente a los criterios que rigen las remisiones de las normas contables que generan efectos fiscales. Se expidió la Ley 1314 del 2009, por lo cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Colombia debe incorporarse a las economías internacionales y es por ello que ha venido firmando tratados de libre comercio, lo cual trae al país inversión extranjera y mercados internacionales de capital. Buscan herramientas que ofrezcan seguridad a las relaciones comerciales y una de ellas es la adaptación de las normas internacionales de información, las NIF. We love